Hola amigos de la República, hoy estamos con Ricardo Cuenca, exministro de Educación, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Cuenca, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias y muy buenos días, Enrique, un gusto saludarlo. El Congreso parece empeñado en complicar la situación más de lo que está en el campo educativo, su especialidad. Lo último ha sido el bachillerato automático, regresar al bachillerato automático. Al parecer, desde las voces de los especialistas, esta idea no es necesariamente buena. Quería que usted le explicara a la gente por qué considera que no es la más oportuna. A ver, por dos cosas fundamentales, ¿no? Una primera es que cuando en el 2014 se volvió a instalar la presentación de un trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller, se hizo bajo una perspectiva clara, que era recuperar el espacio académico que las universidades iban perdiendo, y junto con la creación de viceministerios de investigación, con la idea de tener un conjunto de profesores a tiempo completo trabajando en la universidad para investigar, leído todo de manera completa, lo que lográbamos era darle un peso nuevamente al tema académico de investigación y no solo profesional, que es lo que había concentrado el interés de las universidades en el país. Pero lo segundo es que las exigencias del mundo laboral actual, entre otras cosas, lo que piden es habilidades muy asociadas a la flexibilidad, al razonamiento crítico, la innovación, y estas son habilidades que se logran desde el punto de vista educativo cuando se desarrollan competencias de investigación. Exactamente. Claro. Entonces no es que todos se vayan a volver investigadores, eso sería imposible, pues tiene que ver con las preferencias, con las posibilidades de cada uno, pero lo que sí deberíamos asegurar en el sistema educativo es que todos tengan por lo menos las condiciones y las habilidades básicas para investigar, porque esto genera el desarrollo de otras habilidades. Ahora, lo cierto es que por lo menos, no sé si en todas, usted me lo dirá, pero en algunas universidades existe un trabajo de investigación para los bachilleres, un trabajo teórico al menos. ¿Cómo esto compatibiliza con lo aprobado con el Congreso? ¿Tendría que ser prohibidos esos tipos de cursos o tendría que ponerse por encima la autonomía universitaria? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, la norma aprobada por el Congreso, Enrique, es una norma que tiene una trampa en las letras chiquitas que casi nunca leemos, ¿no? Por desconocimiento de los congresistas o porque creían que que iba a pasar, digamos, desapercibido, ¿no? Se trata que la propia norma nueva dice que se reemplaza el trabajo de investigación para obtener el bachillerato por un curso de trabajos de investigación durante los créditos de la carrera. En primer lugar, ese curso siempre ha existido, claro, con diferentes nombres: tesis 2, trabajo de investigación 2, métodos 2, y los profesores que, como yo, hace 20 años enseñamos los cursos de metodología, solemos pedir como trabajo final un marco teórico, el proyecto del problema desarrollado, el planteamiento del problema con revisión bibliográfica, con lo cual igual vamos a tener que hacer el trabajo. Entonces, lo único que va a suceder es que los jóvenes que creen que se les ha aliviado la solicitud de un trabajo de investigación para el bachiller, ahora tienen que hacerlo en menos tiempo, porque en 16 semanas, que es lo que dura un ciclo, para poder aprobar estos cursos van a tener que hacer ese trabajo de investigación, con lo cual es una especie de engañamuchachos esta idea del bachillerato automático, ¿no? Literalmente engañamuchachos. Sí, y lo segundo es que las universidades ya habían entendido esto de una manera que ayudaban a los estudiantes, al contrario de lo que el Congreso argumenta, porque lo que presentaban para el bachillerato eran los avances de su tesis de licenciatura, con lo cual ganaban tiempo en lugar de perder tiempo. Claro, porque podían presentar ese proyecto o ese avance para sacar su tesis de licenciatura, por cierto. Exacto. Entonces, por ejemplo, unos alumnos míos se están preparando
todo el marco teórico, en el caso de uno, que vale como un trabajo de investigación, y va a ser el marco teórico de su tesis. Terminado sus 5 años, va a empezar a levantar la información de campo para continuar con la investigación de su tesis de grado, ¿no? De licenciatura, perdón. Entonces, por todos lados, digamos, hay esta trampa que suena muy rimbombante, decir que ahora los jóvenes no necesitan investigar ni presentar una tesis. Eso es mentira. Y claro, vamos a ver lo que va a suceder ahora cuando los jóvenes en 16 semanas van a tener que terminar el trabajo de investigación para poder obtener el bachillerato. Otro tema que tiene que ver con su sector, bueno, el sector del que usted es especializado, es el de la SUNEDU. Lo que hemos estado viendo en estos meses, por lo menos yo lo veo así, es la captura de la institución por intereses de universidades, de un sector de universidades muy específico. ¿Cómo ve el futuro de la SUNEDU a partir de ahora? Bueno, ironizaba hace poco en las redes diciendo, ¿se acuerdan cuando existía SUNEDU? Y es que esa pregunta irónica, lo que quería era demostrar en el fondo que creo que ya no existe SUNEDU, ¿no? Lo que tenemos es una ANR barra CONAFU. Reloaded, ¿no? Algo así. ¿No? Reloaded, ¿no es cierto? Y entonces ya no tenemos SUNEDU, por lo menos en la idea de lo que la SUNEDU hacía, ¿no? Y eso que su mirada sobre la SUNEDU, si bien usted simpatizaba con la institución, me parece que también guardaba una vena crítica para ella, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero ahora ya ni eso. No, ahora ni eso, porque ya no hay SUNEDU, entonces ya no hay ni siquiera qué criticar, ya no existe la SUNEDU. Ahora, es trágico para un país que una política pública, una de las pocas que parecía tener algún tipo de sustento serio y que parecía avanzar, por cierto que a trompicones, pero avanzar, termine siendo así desechada por intereses particulares. ¿Usted cree que sea posible retomar la senda o cree que esto ya es un caso perdido? No, siempre es posible retomar la senda, ¿no es cierto? Tendremos que esperar que este Congreso y este Ejecutivo, que no creen en la reforma universitaria, terminen sus periodos, cuando en el 26 lo hagan, porque pareciera que no lo van a hacer antes. Nada, como yo he dicho, hay que hacer una lista de todos los estropicios que en educación se han cometido en estos años, desde la llegada del presidente Castillo y la continuidad con la presidenta Boluarte, para luego tratar de recuperar lo más rápido posible los problemas en los que estamos ahora con las reformas, sobre todo con las 3 reformas más importantes: la reforma docente, la reforma universitaria y la reforma curricular. El tema curricular es otro, ¿no? El Congreso está obsesionado con el tema del currículo escolar. ¿Qué tanto hemos retrocedido en este campo, señor Cuenca? Por lo menos retóricamente hemos retrocedido mucho, ¿no es cierto? Ya se había logrado colocar algunos de los procedimientos y de los contenidos curriculares a partir del currículo aprobado en el 2016, que ha tenido versiones previas, en un ejercicio muy interesante de cómo construir de manera muy profesional políticas públicas, un currículo del 95 que luego se mejora en el 2008, que se mejora en el 2016, y ahora empieza por intereses muy particulares, por perspectivas ideológicas conservadoras, a limitar, ¿no es cierto? Como si el deseo de que no exista va a llevar a la no existencia de las cosas. Quiero decir, se les ocurre decir que se debe retirar el los y las de los textos escolares y el lenguaje inclusivo, pero eso no significa que la gente ya ha legitimado ese lenguaje y lo puede utilizar. No van a prohibir a los profesores utilizarlo, ¿no? No, claro. Sería como prohibirle a alguien, usted no puede hablar así, es absurdo. Exacto, ¿no? ¿El ministro Becerra ha sido funcional a estos retrocesos? ¿Usted qué diría? ¿Es alguien que es funcional a los intereses más conservadores o del Congreso, o ambos? ¿Cómo lo ves? No solo funcional, sino que protagonista en estos retrocesos. ¿Y usted cree que debería ser cambiado? Me imagino, pero tampoco veo interés en el Ejecutivo de que eso ocurra. ¿Correcto? La pregunta hay que hacerle a la presidenta Boluarte, ¿no? Y preguntarle a la presidenta Boluarte si cree
que esto que se está haciendo en el sector de educación es lo que ella cree que se debe hacer, ¿no? Eso es una pregunta que nos debería responder a todos, si cree que efectivamente las decisiones que está tomando su gobierno son las que se tienen que tomar. Probablemente está muy ocupada en otros temas que seguramente la tienen concentrada, que no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo en el sector. Y si se ha dado cuenta, que nos diga qué es lo que quiere. Acá, lo que siempre digo, Enrique, que en política lo que se necesita para hacer buena política es ser muy transparente. Y entonces digo, mira, esto es lo que yo creo por estas razones que se debe hacer con la SUNEDU, ¿no es cierto? Y no decir, hay consultorías caviares, la SUNEDU ha tenido, ha sido caja chica de un partido, no puedo hacer nada si el Congreso dice esto por el currículo, el concurso de maestros se ha puesto, o sea, no puedo buscar justificaciones, salvo que efectivamente no tenga argumentos para poder decir, miren, lo que quiero es que no exista reforma universitaria en este sentido y lo que planteo es esto otro. Y entonces ahí se genera un debate público. Pero eso no lo tenemos porque creo que el Congreso y el Ejecutivo han renunciado a hacer política. Bueno, de política educativa al menos, pero sí hacen política para intentar mantenerse en el cargo. ¿Usted a esas alturas ya cree que lo de las elecciones adelantadas terminó siendo nada más que buenas intenciones? ¿Usted los veía quedándose hasta el 2026? Mi pregunta sería, en realidad, ¿ve usted condiciones políticas reales, más allá de las intenciones que pueda haber en un poder y en el otro, para mantenerse hasta 2026? ¿Ve esas condiciones institucionales o cree que es todavía muy complicado que se ocurra? Yo estoy convencido que van a quedarse hasta el 26, ¿no? Tendría que pasar algo muy particular para que esto no acabe antes. En este país pareciera ser que los actos de corrupción tienen más peso que las muertes y entonces ahora empieza a ponerse mucho más complicado, ¿no? Lo interrumpo porque no se me ocurre nada más particular que 60 muertes, 50 por arma o proyectil de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más particular que eso para que se produzca un cambio, una renovación en puestos de poder, ¿no? Sin duda, ese es un argumento más que razonable. Claro, el tema es que la razonabilidad no forma parte de la política peruana, ¿no? Porque no ha pasado nada, ¿no? Exacto. Si llegase a pasar algo, pasa solamente por estas denuncias de corrupción que está teniendo la presidenta o por la cantidad de consultorías que sí efectivamente han hecho los congresistas, incumpliendo con la ley. Entonces, es muy difícil que acaben antes de su periodo, ¿no? Y eso es terrible por lo siguiente, porque en una democracia, teóricamente, la rendición de cuentas debería ser una de sus condiciones básicas, ¿no? De sus ingredientes indispensables. Y acá han muerto decenas de personas y nadie asume una responsabilidad mínima. Hasta ahora ni siquiera tenemos a una persona que haya sido detenida por estos sucesos. ¿Nuestra democracia ha entrado en un riesgo? ¿Usted qué diría, señor Cuenca? Sin duda alguna. Y no solo no hay ningún responsable, Enrique, lo que tampoco hay ninguna disculpa sincera por parte de las autoridades, ¿no? Al contrario, son esas disculpas disfrazadas en las que dice disculpa, pero, son asusadores, disculpa, pero. Ni de la presidenta tampoco, ni de la presidenta. No, sin duda, ni de la presidenta, ni del presidente del Consejo de Ministros, ni de sus ministros. Al contrario, cada vez que aparecen unas aparentes disculpas, terminan teniendo una consecuencia mucho mayor porque es claramente una disculpa que no es totalmente sincera, al menos no se siente de esa forma, ¿no? Y por eso, y por otras razones, creo que efectivamente nuestra democracia está llegando a un punto de precarización muy alto. Yo creo que ha sido un proceso de largo aliento, no es que sea una cuestión de coyuntura. Tampoco es suficiente poder explicarlo por la coyuntura. Acá no se trata que el presidente Castillo haya llegado y haya intentado hacer un autogolpe y que esto haya generado una situación. Eso es la parte coyuntural, ¿no?
La parte más estructural es que desde hace mucho tiempo nuestra democracia se concentró en la democracia de régimen, la democracia política, por decirlo de alguna manera, pero no en la democracia de ciudadanos, la democracia cotidiana, la que hace que nos entendamos unos al otro en un espacio público y de debate, que ya nos sea toleremos, en ¿no? un gran... Exacto, ya sea en un gran debate general o ya sea en el cumplimiento de una norma de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación en el que ahora se está expresando sin pudor alguno todas estas limitaciones de la democracia, que van a costarnos muchísimo más levantarlos, porque ni las reglas de juego nuevas, ni los procedimientos nuevos van a poder estar por encima de esta situación mucho más estructural, que es la negación del otro como un sujeto ciudadano. ¿Cuál considera que son las razones estructurales que han llevado, y con eso ya quiero acabar, que han llevado a las protestas que estuvimos viendo, o que seguimos viendo ahora, aunque con menos intensidad ahora, a partir de esto? Que nunca supimos, ni históricamente ni en el corto plazo, poder soldar las fracturas que tiene la sociedad. Una sociedad que no está cohesionada, una sociedad que está fracturada, es una sociedad que creo yo está condenada a tener una democracia de muy mala calidad, muy precaria, ¿no? Nos podemos ir muy atrás, ¿no es cierto?, a la herencia colonial de la República, como diría Julio Kotler, pero no necesitamos irnos tan atrás para darnos cuenta, por lo menos desde la recuperación de la democracia en el año 2000 en adelante, las claras demostraciones de la fractura de un país como el Perú, que no solo está asimétricamente vinculado entre su gente, sino que tiene unas fracturas que no se han soldado y que cada vez se hacen más difíciles de soldar. Diría que fueron 20 años perdidos desde la recuperación de la democracia, o casi perdidos, semi perdidos. Fueron 20 años perdidos para la democracia de la ciudadanía, la de los ciudadanos, la de la democracia cotidiana. Fueron mejores para la democracia política, para el régimen, ¿no es procedimental, cierto?, digamos. Exacto. Para esa, el asunto mejoró mucho más. Pero para la idea del reconocimiento que los ciudadanos tienen una agencia, tienen una posibilidad de actuar en un espacio público a partir del reconocimiento del otro como un sujeto razonable para poder discutir y no ningunearlo a partir de cuestiones que van desde el racismo hasta el terqueo, hasta cuestiones de clases, hasta idea de pensar de que ese efectivamente no es un ciudadano que podría participar y no cumple con los principios de inclusión, universalidad y de acuerdo que tiene la democracia con los ciudadanos. Señor Cuenca, ha sido muy amable, gracias por la entrevista. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.